La región de Galilea despertaba con la luz suave del amanecer cuando las caravanas comenzaron a llegar al pequeño poblado de Caná. Era un lugar modesto, sin relevancia política ni presencia militar romana permanente, pero en los días de boda todo cobraba un ritmo distinto. Las aldeas galileas celebraban estos eventos como un acto comunitario. No solo se unían dos familias, sino que se fortalecía la red social que permitía sobrevivir en un territorio agrícola marcado por impuestos altos, tensiones sociales y una religiosidad profundamente arraigada. El banquete, preparado con antelación y sostenido por días enteros, exigía una logística que involucraba a toda la comunidad. Jesús llegó acompañado de sus primeros discípulos y de su madre. El Evangelio de Juan, único que relata el episodio, sitúa aquí el primer signo público de su ministerio. María, figura central en la religiosidad popular incluso antes de consolidarse la iconografía cristiana tardía, aparece interviniendo con una naturalidad que sugiere familiaridad con los anfitriones. Nada en el texto implica una relación distante. Se mueve con libertad entre los sirvientes, observa los detalles del banquete y detecta el problema antes que muchos otros invitados. En un contexto donde la hospitalidad era sagrada, la falta de vino no era una simple incomodidad. Era un desastre social que podía marcar negativamente a una familia durante años. Las tinajas de piedra reposaban cerca de la entrada de la casa. Eran utensilios destinados a los rituales de purificación establecidos por las tradiciones judías, y su presencia recuerda la importancia que tenía la pureza ritual en la vida cotidiana del siglo I. Cada tinaja podía contener entre 80 y 120 litros, una cantidad que sugiere la magnitud del evento. Cuando el vino comenzó a escasear, los sirvientes comprendieron que algo debía hacerse con urgencia, pero no existía solución evidente. No podían adquirir más vino sin tiempo y la vergüenza que se avecinaba era inevitable. María intervino de manera discreta. No actuó como una figura que espera un prodigio, sino como alguien que conoce la autoridad moral de su hijo. La frase «no tienen vino» funciona más como una observación que como una petición explícita, pero Jesús la entiende en un nivel más profundo. Su respuesta, que en griego suena distante, ha sido interpretada por siglos como una declaración de que su misión sigue un calendario distinto, determinado por un tiempo que aún no ha llegado. Sin embargo, también es posible leerla como una afirmación de autonomía frente a expectativas humanas, un rasgo coherente con el retrato que ofrecen los evangelios. María no discutió. Se limitó a dirigirse a los sirvientes con una instrucción que la tradición cristiana, tanto oriental como occidental, ha repetido durante siglos: hagan todo lo que Él les diga. La autoridad que transmitió esta frase ha sido reinterpretada por advocaciones marianas posteriores, desde las celebraciones medievales hasta las devociones contemporáneas, como muestra de su intercesión espiritual, pero en su contexto original funcionó sobre todo como un gesto de confianza y resolución. Entonces, Jesús pidió que las tinajas fueran rellenadas de agua hasta arriba. Para los sirvientes, el gesto fue extraño. Las tinajas no eran recipientes para vino, y usar agua para solventar un problema de vino solo aumentaría la vergüenza si el engaño era descubierto. Aún así, obedecieron. El proceso de llenado tomó tiempo, pues implicó múltiples viajes al pozo. El ambiente en el patio comenzaba a tensarse. Los invitados empezaban a notar que el servicio se ralentizaba, que el suave movimiento de las copas se detenía, que los anfitriones intercambiaban miradas inquietas. Cuando las tinajas estaban llenas, Jesús dio la instrucción final: «Saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete». El acto ocurrió sin proclamación, sin palabras rituales, sin gestos dramáticos. La transformación del agua en vino no se describió mediante mecanismos visuales ni simbólicos. Simplemente se asumió los evangelios apócrifos tardíos. Especialmente algunas tradiciones orientales añadieron detalles como destellos o cambios perceptibles en el aroma, pero la narración canónica mantiene un silencio deliberado que otorga al signo una dimensión más profunda. Lo esencial ocurre sin espectáculo. El encargado del banquete probó el contenido y quedó sorprendido. Reconoció inmediatamente la calidad del vino, percibió su intensidad aromática y su sabor pleno, y asumió que los anfitriones habían guardado lo mejor para el final, una práctica inusual en las bodas galileas. Lo dijo públicamente, sin saber que los sirvientes fueron los únicos testigos de lo ocurrido.
El significado del milagro en el Evangelio de Juan va más allá del hecho material. Las tinajas de purificación, llenas ahora de un vino abundante, representan simbólicamente una transición, del rito antiguo a la presencia de algo nuevo. La tradición cristiana primitiva interpretó este episodio como el anuncio de tiempos mesiánicos, y la liturgia posterior lo relacionó con la renovación de la alianza. En la fe popular, especialmente en la Edad Media y en los cantos orientales, el milagro se convirtió en un símbolo de celebración, abundancia y transformación interior. En varias regiones del Mediterráneo, incluso surgieron advocaciones locales que atribuían a Jesús la capacidad de bendecir el vino doméstico en la fiesta de la Epifanía, recordando Caná como un momento inaugural. Los discípulos, testigos silenciosos, observan sin comprender del todo. Pero el evangelista afirma que este signo fortaleció su confianza en Jesús, marcando la frontera definitiva entre la vida anterior y el camino que comenzarían a recorrer con él. La pesca milagrosa. El mar de Galilea todavía estaba cubierto por una niebla tenue cuando Jesús se acercó a la orilla. A esa hora la actividad pesquera ya había cesado. Los hombres que habían pasado la noche trabajando regresaban con redes húmedas, manos cansadas y el sabor metálico de la frustración. La pesca había sido pobre. En tiempos de tributos romanos y economía de subsistencia, una noche sin capturas podía sentirse como una amenaza directa al sustento de la familia. Entre esos pescadores se encontraban Simón, más tarde llamado Pedro, y sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. El ambiente era silencioso. El agua chocaba suavemente contra los cascos de las barcas y los pescadores revisaban sus redes con movimientos mecánicos. Las noches infructuosas requerían reparaciones, nudos que reforzar, tensiones que ajustar, trozos que reemplazar. Jesús caminó entre ellos y se detuvo frente a la barca de Pedro. Aunque ya se habían visto antes, este encuentro pertenece a un momento decisivo. La tradición cristiana posterior distingue entre múltiples llamados. Pero este episodio representa el punto en que la rutina laboral será interrumpida por un signo que rompe toda lógica del oficio pesquero. La multitud comenzó a acercarse por el borde del lago. Se extendían rumores sobre un maestro itinerante que hablaba con autoridad distinta a la de los escribas. Algunos recordaban su presencia en las bodas de Caná. Otros lo habían oído en sinagogas cercanas. Ante la presión de la gente, Jesús pidió a Pedro que le permitiera usar su barca como plataforma. El pescador accedió sin comprender del todo el propósito del gesto. Empujó la embarcación unos metros adentro y, desde allí, Jesús comenzó a enseñar. La superficie del agua amplificaba la voz, y la multitud escuchaba en silencio, algo poco común en una región marcada por tensiones políticas, expectativas mesiánicas y debates teológicos. Pedro, mientras sostenía la barca, atendía fragmentos del discurso. A su alrededor, los hombres repasaban mentalmente la noche fallida. Redes vacías, zonas habituales que no habían dado frutos, corrientes inusuales. La pesca era un oficio que dependía del conocimiento acumulado por generaciones. Ningún pescador experimentado esperaba resultados durante el día. Los bancos de peces se movían en profundidades difíciles y el sol hacía visibles las redes, espantando a los cardúmenes. Cuando Jesús terminó de hablar, se volvió a Pedro con una instrucción desconcertante. «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». La frase, simple en apariencia, chocaba frontalmente con la lógica pesquera. Pedro respondió con sinceridad. Habían trabajado toda la noche sin éxito. El cansancio, el escepticismo y la racionalidad del oficio se mezclaban en su voz. Sin embargo, agregó una frase que resonaría en la tradición cristiana durante siglos. «Pero si tú lo dices, echaré las redes». La barca se desplazó hacia aguas más profundas. Los brazos de los pescadores se movieron con la rutina aprendida desde la infancia. Preparar la red, extenderla con cuidado, asegurarse de que cayera circularmente sobre la superficie, luego, la espera breve, el tirón inicial, la evaluación del peso. Pero esta vez el tirón no fue leve ni gradual, fue inmediato, desbordante, casi violento. La red se llenó de tal manera que comenzó a hundirse. Pedro gritó para pedir ayuda a la barca de Santiago y Juan, que se acercaron rápidamente. El agua se agitaba mientras los peces luchaban dentro de la red. El peso era excesivo para una sola embarcación. La madera crujía bajo el esfuerzo.
Los pescadores, acostumbrados a medir cada movimiento, trabajaron con velocidad y coordinación. No buscaban entender el origen del fenómeno, solo evitar que la captura se hundiera o rompiera las redes. Las dos barcas comenzaron a llenarse hasta casi hundirse. El contraste entre la noche vacía y la abundancia desbordante del día creaba un silencio interior que ninguno de ellos podía explicar racionalmente. Cuando el trabajo frenético disminuyó, Pedro se quedó unos segundos quieto, mirando la montaña de peces que cubría la barca. La tradición canónica describe su reacción no como alegría inmediata, sino como una mezcla de asombro y temor reverente. Se acercó a Jesús y con la voz quebrada articuló una frase intensa: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Era una expresión común en la literatura hebrea para describir la reacción humana ante lo sagrado. No se trataba de culpabilidad moral, sino del desconcierto frente a una presencia que revelaba un orden distinto del cotidiano. Jesús no respondió con reproches ni explicaciones técnicas, dijo simplemente: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». La frase, metafórica y difícil de interpretar para quien la escuchaba por primera vez, marcaba una ruptura con la vida anterior de aquellos hombres. La tradición cristiana posterior encontró en esta imagen un símbolo poderoso de misión y búsqueda, pero en su contexto original era un llamado directo a dejar atrás redes, barcas, familia y la seguridad del oficio. Santiago y Juan observaron el intercambio sin comprender totalmente su alcance. Conocían los riesgos de abandonar la pesca, pérdida económica, impacto en el negocio familiar de su padre Zebedeo, inestabilidad futura, pero también habían visto lo imposible ocurrir delante de ellos. En los evangelios apócrifos tardíos, especialmente en ciertas tradiciones sirias, se añadirían detalles sobre el resplandor del agua o la percepción casi mística del momento, aunque los textos canónicos mantienen una sobriedad que deja espacio para la fe sin imponer adornos. Las dos barcas regresaron lentamente a la orilla. El peso de la captura exigía movimientos precisos y los pescadores trabajaban sin hablar. La multitud esperaba curiosa, sin saber que el episodio acababa de cambiar la vida de los hombres que habitualmente comandaban esas embarcaciones. Una vez en tierra, Pedro, Santiago y Juan dejaron las redes. No hubo discursos ni rituales de despedida, solo un silencio consciente de que estaban ante una decisión irreversible. Los peces permanecieron en las barcas, un testimonio silencioso de lo ocurrido. Jesús se alejó del mar de Galilea, caminando sin prisa, seguido por quienes, horas antes, solo esperaban terminar una noche de trabajo. Fue en ese paisaje cotidiano donde comenzó la transformación de simples pescadores en discípulos. La expulsión del demonio en la sinagoga de Capernaum. Capernaum, asentada junto a la costa noroeste del mar de Galilea, era un punto estratégico para comerciantes, pescadores y caravanas que rodeaban el lago. A diferencia de las aldeas más pequeñas, tenía una sinagoga amplia, construida en piedra local, donde se reunían no solo los judíos del lugar, sino también viajeros que buscaban un momento de oración antes de retomar sus rutas. En ese escenario cotidiano, Jesús llegó acompañado de sus nuevos discípulos. Era sábado y la sinagoga ya estaba llena. La comunidad conocía a Jesús como maestro itinerante, pero aún no había visto en él ninguna demostración pública de autoridad más allá de sus palabras. Los hombres se sentaron en los bancos de piedra mientras Jesús se adelantaba para enseñar. La lectura habitual de la Torá había sido realizada por el encargado local, pero cuando Jesús comenzó a hablar, la reacción fue inmediata. El Evangelio de Marcos señala que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En una sociedad donde los líderes religiosos citaban tradiciones antiguas para respaldar cada argumentación, la voz de Jesús sonaba distinta, directa, sin necesidad de apoyarse constantemente en rabinos anteriores. Él interpretaba las Escrituras con un tono que insinuaba una relación íntima con lo divino, un matiz que desconcertaba a los oyentes. Entre los asistentes había un hombre que llevaba tiempo perturbado. Las narraciones evangélicas lo describen como alguien con un espíritu impuro, una expresión que podría abarcar desde un profundo trastorno psicológico hasta lo que la mentalidad del siglo I entendía como posesión espiritual. En un mundo donde la frontera entre enfermedad e influencia demoníaca no estaba claramente marcada,
Los casos de conducta alterada se interpretaban según la cosmovisión religiosa del momento. Lo cierto es que, durante la enseñanza de Jesús, este hombre comenzó a agitarse, primero con movimientos leves, luego con una tensión visible en el rostro y las manos. La sinagoga entera contuvo la respiración cuando el hombre se levantó abruptamente. Su voz, descrita como desgarrada y tensa, interrumpió el silencio. «¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». La frase fue un impacto para la comunidad. Nadie, ni siquiera los discípulos recién llamados, había verbalizado una identidad tan directa acerca de Jesús. El reconocimiento provenía, paradójicamente, de alguien considerado bajo influencia impura. La tradición posterior vería en esto un testimonio involuntario de que lo espiritual reaccionaba ante la presencia de Jesús, incluso antes que los propios humanos. Jesús no retrocedió ni se inmutó. No hubo rituales, no hubo fórmulas largas ni gestos dramáticos. Solo pronunció dos órdenes: cállate y sal de él. La simplicidad de la escena contrasta con los rituales de exorcismo conocidos en el judaísmo de aquel tiempo, que incluían invocaciones, agua ritual, objetos simbólicos o citas extensas de las Escrituras. Jesús actuó con una autoridad tan directa que dejó a todos desconcertados. El hombre cayó al suelo en una sacudida intensa, pero sin daño, y luego se quedó quieto, respirando con normalidad. La tensión desapareció abruptamente, como si una sombra hubiera abandonado la habitación. Los presentes comenzaron a murmurar entre sí. La sorpresa no radicaba únicamente en la expulsión del espíritu, sino en la manera en que había ocurrido. La tradición rabínica consideraba la capacidad de expulsar espíritus como una manifestación excepcional, generalmente asociada a personas dotadas espiritualmente o profundamente piadosas, pero en este caso, Jesús no apeló a ninguna instancia superior, habló en nombre propio. Esa diferencia marcaría el inicio de una serie de episodios que reforzarían para la comunidad de Galilea la percepción de que Jesús tenía una autoridad distinta, difícil de clasificar. El hombre liberado fue ayudado a incorporarse por algunos vecinos. Su mirada, antes inquieta, parecía ahora clara, como si hubiera recuperado conciencia después de un largo período de confusión. Las tradiciones tardías, especialmente las de origen sirio, añadieron detalles sobre la vida de este hombre después del suceso, describiéndolo como un testigo silencioso que seguía a Jesús desde la distancia sin integrarse plenamente entre los discípulos. Aunque estos detalles no aparecen en los evangelios canónicos, reflejan el impacto que el episodio tuvo en la memoria colectiva. La noticia se propagó con rapidez en una región donde las aldeas estaban conectadas por caminos cortos. Un acontecimiento así podía difundirse en cuestión de horas. Los comerciantes que habían sido testigos lo transmitieron en sus rutas, y los pescadores lo llevaron de regreso a las orillas del mar. No tardó en llegar a Betsaida, Corazín y otros pueblos cercanos. Para los habitantes de Capernaum, el milagro marcó un antes y un después en la percepción de Jesús. Ya no era solo un maestro, sino alguien capaz de ejercer autoridad sobre aquello que la mentalidad de la época consideraba parte del dominio espiritual. Los discípulos de Jesús también quedaron profundamente impresionados. Pedro, que había experimentado la pesca milagrosa, observó en silencio la escena de la sinagoga. Para él, la autoridad de Jesús sobre el mundo natural ya era evidente. Ahora descubría que esa autoridad se extendía también al ámbito espiritual. Santiago y Juan, acostumbrados a la dureza del mar pero no a las convulsiones de lo invisible, intercambiaron miradas inquietas. Ninguno podía prever cómo estos episodios transformarían su concepción del mundo. Jesús salió de la sinagoga acompañado por la multitud. Algunos querían saber más, otros buscaban tocarlo, otros solo observarlo con cautela. El sol del mediodía comenzaba a elevarse cuando los discípulos lo condujeron a una casa cercana, la de Simón Pedro. Era costumbre que, tras la sinagoga, las familias se reunieran para compartir la comida del sábado. Lo que Jesús estaba por encontrar allí daría lugar a otra manifestación de su autoridad, esta vez no sobre un espíritu, sino sobre la enfermedad. La curación de la suegra de Pedro. La casa de Pedro en Capernaum se alzaba cerca de la orilla del lago, construida con muros de basalto oscuro y un patio interior donde la vida familiar transcurría con naturalidad.
En las viviendas galileas del siglo I, varias generaciones convivían bajo el mismo techo, lo que hacía común la presencia de suegros, cuñados y otros parientes. Cuando Jesús salió de la sinagoga acompañado por Pedro, Santiago y Juan, el ambiente aún cargado por el exorcismo reciente los seguía como un murmullo invisible entre la multitud. Sin embargo, al llegar a la casa, un tono distinto los recibió: preocupación, silencio y pasos apresurados. La suegra de Pedro yacía en una habitación lateral, tenía una fiebre elevada, un síntoma que en tiempos antiguos podía ser tan peligroso como un diagnóstico grave. La medicina de la época carecía de tratamientos eficaces para enfermedades infecciosas, y una fiebre persistente podía conducir al delirio, la debilidad extrema o la muerte. Los familiares de Pedro habían hecho lo posible con hierbas y compresas húmedas, pero el calor en el rostro de la mujer no cedía. Al ver entrar a Jesús, le hablaron de inmediato sobre su estado, no como un pedido formal de milagro, sino como quien comparte una preocupación doméstica con alguien de confianza. Jesús se acercó a la habitación sin pronunciar discursos ni invocaciones. La escena es descrita con precisión sencilla en los evangelios. Se inclinó y la tocó. Ese gesto, mínimo y directo, contrasta con prácticas curativas de la región, donde los sanadores solían usar fórmulas específicas, objetos simbólicos o rituales más elaborados. Jesús no hizo nada de eso. Su autoridad, visible en la sinagoga durante la expulsión del demonio, se expresaba aquí en la intimidad de un hogar, sin espectadores numerosos ni dramatismo. Cuando su mano rozó la piel de la mujer, la fiebre la dejó. La narración es casi abrupta, no hay transición progresiva ni recuperación lenta. Ella se incorporó de inmediato y comenzó a servirles. En el contexto cultural del siglo I, este gesto no se interpreta como un regreso inmediato a las tareas domésticas, sino como la confirmación de que había recuperado totalmente la energía. Una persona convaleciente no habría podido hacerlo. La rapidez sorprendió a los presentes, pero la mujer actuó con naturalidad, como quien deja atrás un malestar repentino y retoma su rol habitual en la estructura familiar. Este milagro, aparentemente sencillo en comparación con exorcismos o multiplicaciones, fue profundamente significativo para la comunidad de Capernaum. Mientras el exorcismo en la sinagoga había revelado la autoridad de Jesús en el ámbito espiritual, la curación de la suegra de Pedro ofrecía una muestra de su compasión aplicada al entorno cotidiano. Las tradiciones tardías, especialmente en Siria y Galilea, conservaron relatos sobre la mujer, a veces identificándola con un nombre propio, Miriam o Salomé, aunque los evangelios no la nombran. Estas tradiciones reflejan el impacto que tuvo su experiencia en la memoria local. Al caer la tarde de ese sábado, las restricciones del día sagrado impedían que la gente cargara enfermos durante las horas centrales. Pero tan pronto se ocultó el sol, los habitantes de Capernaum comenzaron a acercarse a la casa con familiares y vecinos que sufrían enfermedades o afecciones espirituales. La curación de la suegra de Pedro se había difundido rápidamente y la comunidad vio en Jesús no solo un maestro, sino un sanador. Las calles estrechas se llenaron de rostros expectantes, algunos debilitados por largos periodos de dolor, otros marcados por preocupaciones invisibles que la cultura del siglo I asociaba con fuerzas espirituales. Jesús salió al patio y se encontró con un mosaico humano de sufrimiento y esperanza. No había un orden establecido ni una fila organizada. Cada familia se acercaba como podía. Los evangelios describen que Jesús sanó a muchos, expulsó espíritus y atendió a cada uno sin separar categorías. En una sociedad donde ciertas enfermedades cargaban estigmas, especialmente las relacionadas con impureza ritual, su disposición a tocar, hablar y acercarse libremente rompía barreras sociales arraigadas. La escena debió extenderse por horas. Las luces de las lámparas de aceite oscilaban en el patio mientras las voces se entrelazaban entre súplicas, llantos y susurros de gratitud. Los discípulos, que al amanecer habían sido pescadores ocupados en reparar redes y al mediodía testigos de un exorcismo contundente, ahora observaban una multitud que le atribuía a Jesús una autoridad inusual. Era evidente que la fama del maestro comenzaba a superar los límites de Capernaum. En este ambiente cargado, la curación de la suegra de Pedro adquirió una dimensión mayor. Se convirtió en el catalizador de una avalancha de esperanzas. Si podía devolver fuerzas a una mujer enferma con un simple toque,
¿qué otra clase de aflicciones podría aliviar? La mentalidad judía de la época asociaba la enfermedad no solo con causas físicas, sino con estados del alma, del espíritu o incluso con condiciones sociales. Jesús atendía a todos por igual, sin preguntar por culpa, mérito o procedencia. Esa disposición radical escandalizaría más adelante a algunos líderes religiosos, pero en Capernaum era vista como un signo de algo que todavía no podía definirse con claridad. La noche avanzaba y la multitud apenas disminuía. Los discípulos, cansados, miraban a Jesús moverse entre las personas con una serenidad que contrastaba con el caos del momento. Cuando por fin la multitud se dispersó, la casa quedó en silencio. La suegra de Pedro, recuperada, organizaba lo poco que había quedado desordenado, como si quisiera dejar todo en orden antes de descansar. Jesús, por su parte, buscó un lugar apartado para orar, algo que haría con frecuencia en los días siguientes. La limpieza del leproso. La noticia de las curaciones en Capernaum se extendió rápidamente por toda Galilea. En aldeas pequeñas donde la información viajaba de boca en boca, bastaba un día para que los rumores se mezclaran con relatos más precisos. Un maestro itinerante que enseñaba con autoridad, que expulsaba espíritus sin recitar fórmulas y que devolvía la salud con un simple toque. Para muchos, estas historias despertaban esperanza, para otros, cautela. Pero en el corazón de quienes sufrían enfermedades incurables, la noticia encendía una chispa que desafiaba la resignación. Entre ellos estaba un hombre marcado por la lepra. En el contexto del siglo I, la palabra lepra no designaba necesariamente la enfermedad que hoy se conoce como janseniasis, sino un conjunto de afecciones cutáneas visibles que podían considerarse impuras, según la ley de Moisés. Los afectados vivían fuera de las aldeas, aislados por razones sanitarias, pero también rituales y sociales. Su presencia debía anunciarse con distancia, y sus ropas desgarradas eran parte de un código que los identificaba como intocables. La enfermedad, además del dolor físico, implicaba la pérdida de la comunidad, del empleo, de la familia y de la dignidad. Jesús recorría caminos rurales cuando este hombre lo vio a lo lejos. En lugar de mantenerse a distancia, se acercó rompiendo todas las normas. Algunos testigos retrocedieron alarmados, temiendo el contacto accidental. La tensión se hizo palpable. La cultura judía era estricta respecto al riesgo de impureza ritual, y nadie esperaba que Jesús permitiera tal acercamiento. Sin embargo, el leproso avanzó hasta caer de rodillas frente a él. Su voz temblorosa pronunció una frase breve, una súplica cargada de fe y cansancio. «Si quieres, puedes limpiarme». La petición no era simplemente de curación física, sino de reintegración social. Ser limpio significaba volver a la vida normal, recuperar el contacto humano, entrar nuevamente en la sinagoga, abrazar a los hijos, trabajar sin ser rechazado. Jesús lo miró con una mezcla de compasión y determinación. No retrocedió ni dudó. El Evangelio describe un gesto que resonaría como desafío y esperanza al mismo tiempo. Jesús extendió la mano y lo tocó. Ese contacto era impensable. Ningún maestro de la época tocaba a un leproso. Hacerlo implicaba quedar ritualmente impuro y tener que cumplir un proceso de purificación. Pero Jesús ignoró esa barrera. Su gesto no solo transmitía sanidad, transmitía dignidad. Al tocarlo anuló años de rechazo acumulado, rompió la frontera entre lo intocable y lo humano, luego pronunció las palabras que el hombre necesitaba oír: «Quiero, sé limpio». La curación fue inmediata. Las manchas, las heridas, la piel endurecida, todo desapareció de manera abrupta. Según narran los evangelios, no se describe dolor ni transición, solo un cambio visible que dejó sin aliento a quienes observaban. El hombre se levantó con ojos desbordados, mirando sus manos como si fueran nuevas. En algunos relatos apócrifos tardíos, especialmente los de tradición oriental, se añadían detalles como lágrimas que caían sobre su piel ya restaurada o la reacción incrédula de los testigos. Aunque estos adornos no aparecen en los textos canónicos, muestran cómo el episodio caló profundamente en la memoria colectiva. Jesús, sin embargo, no buscaba espectáculo. Le pidió al hombre que no difundiera la noticia de manera sensacionalista, una indicación que aparece repetidamente en los evangelios y que la tradición ha llamado el secreto mesiánico. En lugar de eso, le ordenó cumplir lo que indicaba la ley:
presentarse ante el sacerdote y ofrecer el sacrificio prescrito por Moisés como testimonio oficial de su restauración. De este modo, la sanidad no quedaría solo como un relato personal, sino como un caso validado por la autoridad religiosa, permitiéndole reintegrarse plenamente a la vida comunitaria. Pero el hombre, conmovido y desbordado por la alegría, no pudo guardar silencio. Su voz se convirtió en un eco que resonó en aldeas cercanas, caminos y mercados. Decía que había sido tocado por quien nadie quería tocar, que su piel había sido restaurada en un instante y que Jesús poseía una autoridad que superaba todo lo conocido. Su relato corría entre los viajeros y muchos, especialmente aquellos marcados por enfermedades ocultas o visibles, comenzaron a buscar al Maestro. Este aumento repentino de notoriedad tuvo consecuencias inmediatas. Jesús ya no podía entrar en los poblados sin que se formaran multitudes desordenadas. En regiones donde la vida era frágil y las enfermedades cotidianas, la esperanza de una curación milagrosa atraía a cientos. Jesús entonces se retiraba a lugares solitarios para orar y descansar, pero incluso allí la gente lo buscaba. Los discípulos, cada vez más conscientes de la magnitud del movimiento que crecía a su alrededor, empezaron a ver que su misión iba más allá de Galilea. Para Pedro, Santiago y Juan, el milagro del leproso era una confirmación radical del carácter de Jesús. No solo actuaba con autoridad en sinagogas y hogares, sino que rompía las barreras impuestas por la sociedad y la religión. En su mundo, la lepra era sinónimo de exclusión irreversible. Para Jesús, era una oportunidad de restaurar lo que la comunidad había perdido. Los testigos de ese día seguirían recordando la escena durante años. Un maestro que no temió acercarse al intocable, un toque que devolvió dignidad y una voz que habló con claridad donde otros solo ofrecían distancia. El paralítico bajado por el techo. La casa donde Jesús enseñaba aquella mañana estaba abarrotada. Capernaum, convertida ya en un punto central de su actividad, no tardaba en llenarse cada vez que él entraba en alguna vivienda. Las casas galileas del siglo I seguían un diseño funcional: un patio central, una habitación amplia que servía como área común y una azotea plana accesible por una escalera exterior. Los techos estaban hechos de vigas de madera cubiertas con una mezcla de barro, ramas y arcilla endurecida que podía soportar el peso de varias personas. Ese diseño, tan cotidiano, sería el escenario de uno de los milagros más célebres del ministerio temprano de Jesús. Dentro de la casa, Jesús enseñaba sentado, rodeado por discípulos, curiosos y algunos fariseos que habían venido desde aldeas cercanas para escucharlo. La fama del maestro Galileo crecía, y con ella también la atención de los líderes religiosos. Muchos deseaban comprender su doctrina, otros buscaban evaluar su legitimidad. El ambiente estaba cargado de tensión silenciosa. La expectativa de los enfermos, la curiosidad de los visitantes y la mirada analítica de los escribas. En las afueras, 4 hombres avanzaban con dificultad cargando a un paralítico en una camilla improvisada. El hombre había perdido la movilidad hacía tiempo, quizá por un accidente, una enfermedad neurológica o una lesión grave, causas comunes en una época sin medicina moderna. Su vida dependía por completo de la ayuda ajena. En una cultura donde la enfermedad prolongada era a veces interpretada como señal de pecado o desorden espiritual, su situación lo dejaba doblemente marginado, física y socialmente. Al llegar a la casa y ver que no podían entrar ni asomarse siquiera por la puerta, los 4 miraron hacia arriba. La escalera exterior era la única vía posible. No sabían si Jesús aún estaría adentro cuando terminaran, pero la determinación superó toda duda. Subieron con esfuerzo, cuidando que la camilla no se inclinara. La multitud, abajo, escuchaba el murmullo de pasos sobre el techo sin imaginar lo que ocurriría. Una vez arriba, comenzaron a retirar la mezcla endurecida. No era una acción silenciosa. El sonido de fragmentos de barro cayendo al suelo interrumpió la enseñanza. Jesús levantó la mirada mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse a través de un orificio creciente. Los presentes retrocedieron ligeramente para evitar los restos que caían. Algunos fariseos fruncieron el ceño, escandalizados por la destrucción de una propiedad ajena. Otros observaban con desconcierto. Finalmente, cuando abrieron un espacio lo suficientemente amplio, los hombres ataron la camilla con cuerdas y comenzaron a bajarla lentamente.
El paralítico descendía suspendido, sin poder controlar su cuerpo, pero con sus ojos fijos en Jesús. La escena tenía algo de teatralidad involuntaria. Una multitud en silencio, un hombre suspendido en el aire y un maestro que observaba con una serenidad absoluta a Jesús. Al ver la fe de ellos, según relatan los evangelios, pronunció una frase inesperada: «Hijo, tus pecados te son perdonados». La declaración provocó tensión inmediata en el ambiente. Para el paralítico, las palabras eran una restauración interior, la liberación del peso espiritual que la sociedad asociaba a la enfermedad, pero para los escribas presentes, aquella frase era una afrenta directa contra las prerrogativas divinas. En la mentalidad judía, solo Dios podía perdonar pecados, y que un hombre pronunciara tal sentencia era visto como una presunción peligrosa. Los escribas no hablaron en voz alta, pero Jesús percibió su reacción. Conocía los pensamientos que surgían en aquel silencio inquieto. Se volvió hacia ellos y formuló una pregunta incisiva. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Era una confrontación directa con la lógica religiosa del momento. Jesús estaba afirmando que su autoridad abarcaba tanto lo espiritual como lo físico, y que ambas dimensiones eran inseparables. Entonces, ante la mirada de todos, se dirigió al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo que ocurrió en los segundos siguientes marcó a la multitud de una manera indeleble. El hombre comenzó a mover dedos, luego brazos, luego piernas que habían estado inmóviles durante años. Se incorporó lentamente, como quien prueba un cuerpo que siente extraño, y luego se levantó por completo. El silencio se rompió con un murmullo creciente. Tomó su camilla, la misma que había simbolizado su dependencia, y la cargó sobre sus hombros. La gente retrocedió para abrirle paso mientras él atravesaba la casa. Algunos lloraban, otros reían incrédulos. Los fariseos observaban sin palabras, incapaces de negar lo evidente pero sin saber cómo interpretarlo. La tradición tardía, especialmente en algunas narraciones sirias y armenias, añadía que aquel hombre se convirtió luego en seguidor de Jesús o benefactor de la comunidad cristiana primitiva, aunque los evangelios no dan detalles de su vida posterior. Los 4 amigos, todavía en el techo, celebraban sin poder bajar de inmediato por la multitud que rodeaba la casa. Su audacia había sido recompensada de una manera que ningún ritual tradicional habría anticipado. En la memoria colectiva del cristianismo, este episodio se transformaría en un símbolo de fe activa. Una fe que no se limita a esperar, sino que rompe techos para alcanzar la esperanza. Jesús, por su parte, permaneció tranquilo en medio del asombro general. La casa seguía llena, pero el ambiente había cambiado. Ya no era solo un maestro enseñando, sino alguien que desafiaba las estructuras religiosas y sociales con acciones tan contundentes como su palabra. La curación del siervo del centurión. El amanecer en Capernaum iluminaba las calles estrechas y las casas de basalto con un brillo suave que anunciaba calma. Pero aquel día la rutina tuvo un sobresalto inusual. Un mensajero romano buscaba a Jesús con premura en una región donde la presencia romana era símbolo de opresión y control. Ver a un sirviente del imperio moviéndose con urgencia en busca de un maestro judío generaba miradas desconfiadas y un murmullo de especulación entre los habitantes. El centurión de Capernaum era conocido por su carácter justo, algo poco común para la percepción local sobre las autoridades romanas. Había construido, según la tradición, buenas relaciones con la comunidad judía e incluso algunos ancianos lo consideraban un benefactor. A pesar de su rango militar que lo colocaba al frente de un centenar de soldados, su comportamiento distaba del abuso común en la región. Algunas tradiciones tardías recogen que este hombre podría haber sido un simpatizante del monoteísmo judío, un temeroso de Dios. Aunque los evangelios no lo declaran explícitamente, su siervo favorito estaba gravemente enfermo, paralizado y sufriendo con dolores intensos. Para un centurión acostumbrado a la disciplina y al orden, ver a un miembro de su casa en ese estado era un golpe profundo. El afecto que sentía por él quedó registrado en el relato. No se trataba de un esclavo prescindible, sino de alguien de gran valor personal. Por eso envió primero a líderes judíos para hablar en su nombre, un gesto que demostraba respeto por las sensibilidades culturales de la región.
Estos ancianos se acercaron a Jesús y le explicaron la súplica del oficial romano, insistiendo en su dignidad y en su carácter benevolente. «Es digno de que lo atiendas», dijeron, «porque ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga». Jesús aceptó acompañarlos. La caminata desde la casa donde estaba hasta la residencia del centurión seguía un camino bordeado por casas y pequeños comercios, mientras la gente observaba la extraña comitiva. Ancianos judíos, seguidores del maestro Galileo y un mensajero romano aguardando instrucciones. Cada paso hacia la residencia del centurión cuestionaba el rígido equilibrio cultural entre dominados y dominadores. Que Jesús respondiera a la petición de un militar romano, figura símbolo del poder extranjero, generaba curiosidad e incomodidad a partes iguales. Cuando Jesús estaba cerca de la casa, llegó un segundo grupo enviado por el centurión. Esta vez no eran ancianos, sino amigos cercanos del oficial. Transmitieron un mensaje que sorprendió incluso a los discípulos. «Señor, no te molestes en venir. No soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente, pero di la palabra y mi siervo sanará». La humildad contenida en aquella declaración contrastaba radicalmente con la imagen típica de un oficial romano. Sus palabras revelaban más que una cortesía. Manifestaban una comprensión profunda de la autoridad. El centurión añadió una explicación que resonaría durante siglos. «Yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados a mi cargo. Digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace». Con esta analogía mostraba que entendía la autoridad de Jesús no como un poder mágico ni como un gesto simbólico, sino como una realidad espiritual concreta. No necesitaba presencia física, una orden bastaba. Para un hombre formado en la disciplina militar, el concepto de autoridad delegada era evidente, pero aplicarlo al ámbito espiritual, reconociendo en Jesús un poder capaz de actuar a distancia, requería una fe que pocos en Israel habían mostrado. Cuando Jesús escuchó estas palabras, se detuvo. Su reacción fue de admiración abierta, algo poco frecuente en los evangelios. Miró a la multitud que lo seguía y declaró: «Les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande». La frase tuvo un impacto inmediato entre los presentes. Que un romano, representante del imperio pagano, mostrara más fe que muchos hijos de Israel era un contraste que desafiaba la mentalidad religiosa de la época. Era también una señal de que el alcance del mensaje de Jesús trascendía fronteras étnicas, políticas y culturales. Los emisarios regresaron a la casa del centurión antes que Jesús llegara. Al entrar, encontraron al siervo completamente sano. No se describe el momento exacto en que ocurrió la curación, ni si hubo manifestaciones visibles, solo se afirma que la condición terrible había desaparecido. Las tradiciones cristianas posteriores recordaron este episodio como una de las sanidades más puras en cuanto a su significado espiritual, una autoridad reconocida desde la distancia, una curación realizada sin contacto, sin palabra audible para los presentes, sin gesto físico. Un acto basado exclusivamente en la fe. El centurión, según algunas fuentes apócrifas orientales, mantuvo un respeto profundo por Jesús el resto de su vida. Algunos relatos medievales incluso lo identificaron, sin evidencia histórica directa, con el centurión Longino, el soldado presente en la crucifixión, aunque esta asociación responde más a la tradición devocional que a los textos antiguos. Lo que sí permanece claro es que su historia se convirtió en un símbolo de la universalidad del mensaje de Jesús y de la posibilidad de encontrar fe genuina, incluso donde menos se esperaba. Los discípulos, especialmente Pedro y Juan, quedaron impactados por el alcance del milagro. La idea de que Jesús podía sanar sin estar físicamente presente abría un horizonte nuevo en su comprensión del Maestro. Ellos, que habían visto milagros en sinagogas y casas, ahora observaban cómo su autoridad se expandía más allá de límites visibles o geográficos. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. El camino hacia Naín serpenteaba entre colinas suaves, bordeadas por campos donde el trigo comenzaba a oscurecerse bajo el sol del mediodía. Naín era una aldea pequeña, situada al sur del monte Tabor, sin importancia política ni relevancia económica, pero profundamente enraizada en las costumbres rurales de Galilea. Jesús avanzaba con sus discípulos y con un grupo numeroso que lo seguía desde Capernaum.
Las historias sobre sus milagros se habían extendido: la curación del siervo del centurión, la expulsión de espíritus, las sanidades en casas y caminos. Muchos caminaban detrás de él con esperanza, otros con simple curiosidad. Al aproximarse a Naín, un sonido distinto comenzó a llegar desde la salida del poblado: lamentos, flautas funerarias y voces entrecortadas. Era una procesión fúnebre. En la mentalidad judía del siglo I, la muerte convocaba a toda la comunidad. Incluso los vecinos más humildes acompañaban a la familia para mostrar solidaridad. La costumbre indicaba que el cortejo debía salir por la puerta principal del pueblo y dirigirse hacia un terreno de sepulturas cercano. Los dolientes avanzaban lentamente rodeando una camilla donde yacía el cuerpo del difunto envuelto en lienzos. En aquella camilla estaba el hijo único de una viuda. La tragedia era doble. Perder a un hijo ya era devastador. Perder al único significaba quedar completamente desamparada, sin marido y sin descendencia masculina. La mujer enfrentaría una vida marcada por la precariedad social y económica. Las escrituras y las tradiciones posteriores destacan la vulnerabilidad de las viudas, consideradas entre los grupos más desprotegidos de Israel. Este contexto carga al episodio con un peso emocional que excede la escena visible. Jesús vio la procesión antes de entrar al pueblo. No esperó que se acercaran, caminó hacia ellos. La multitud que lo seguía se detuvo, observando cómo dos grupos, uno cargado de esperanza y el otro sumido en duelo, convergían frente a la puerta de Naín. Era una intersección improbable, donde la vida y la muerte parecían encontrarse cara a cara. Cuando Jesús distinguió a la viuda, su reacción fue una mezcla de compasión profunda y determinación. El Evangelio subraya que se conmovió al verla, una expresión que refleja un movimiento interior intenso, casi visceral. No se trataba de un milagro solicitado. Nadie había pedido nada. La mujer no buscaba a Jesús. Estaba atrapada en el dolor inmediato. Pero Jesús decidió intervenir. No por fe expresada ni por súplica alguna, sino por pura compasión, se acercó a ella y le dijo: «No llores». La frase, en aquel contexto, debió sonar desconcertante. No era una invitación a reprimir emociones, sino un anuncio implícito de que la situación estaba a punto de cambiar. Los dolientes se detuvieron, las flautas enmudecieron. Los portadores de la camilla quedaron paralizados al verlo avanzar hacia ellos. La multitud de discípulos, todavía asimilando milagros recientes, observaba con una mezcla de inquietud y expectativa. Jesús tocó la camilla. Ese gesto, aparentemente simple, tenía implicaciones rituales significativas. El contacto con un cadáver o con los objetos asociados al entierro producía impureza ritual según la ley. Sin embargo, Jesús no retrocedió ante esa limitación. Su toque detuvo el cortejo. Los portadores se quedaron inmóviles mientras él, inclinado sobre el cuerpo sin vida, pronunció las palabras que cambiarían la escena para siempre. «Joven, a ti te digo, levántate». Los segundos siguientes quedaron grabados en el asombro colectivo. El cuerpo inmóvil comenzó a moverse. El joven abrió los ojos, inhaló profundamente como quien regresa de un sueño profundo y se incorporó. Las voces se entrelazaron entre gritos, llantos y exclamaciones de incredulidad. La tradición popular añadiría más tarde detalles emocionales, la madre abrazándolo y los vecinos impactados, aunque el relato canónico se mantiene sobrio. El joven simplemente empezó a hablar. Jesús lo tomó y se lo entregó a su madre. El gesto, casi ceremonial, se entiende mejor si se considera la restauración total que implicaba. No solo devolvía la vida, sino que devolvía a la viuda su seguridad, su lugar en la comunidad y su futuro. La mujer, silenciosa hasta ese momento, recibió a su hijo con una mezcla de desconcierto y alivio que ningún relato intenta describir en palabras. La muerte había retrocedido ante los ojos de toda una aldea. El impacto fue inmediato. Quienes presenciaron la escena comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Estas expresiones recuerdan ecos del Antiguo Testamento, especialmente historias de Elías y Eliseo, profetas que también habían devuelto la vida a hijos únicos de viudas. La conexión no pasó inadvertida. Ver un acto semejante en tiempos de Jesús despertaba la memoria profética del pueblo judío. La noticia se propagó en cuestión de horas por Galilea, Samaria y Judea.
Los mercaderes la llevaron a los caminos. Peregrinos la transmitieron en sinagogas y campamentos. La resurrección en Naín se convirtió en uno de los relatos más difundidos en la tradición cristiana primitiva. En siglos posteriores, la escena inspiraría himnos orientales, tallas medievales y procesiones rituales donde se recordaba la compasión de Jesús hacia los más vulnerables. Los discípulos, testigos directos, avanzaban junto a Jesús sin terminar de comprender la magnitud de lo ocurrido. Habían visto curaciones, expulsiones de espíritus y señales extraordinarias, pero esto había superado cualquier expectativa. La autoridad que Jesús mostraba sobre la vida y la muerte transformaba su comprensión del Maestro. La procesión fúnebre, antes un símbolo de pérdida, se dispersó lentamente mientras madre e hijo caminaban juntos hacia Naín. La tempestad calmada en el mar de Galilea. El mar de Galilea, llamado también lago de Genesaret, tenía la apariencia tranquila de un espejo azul en las primeras horas de la tarde. Sus aguas, sin embargo, eran capaces de transformarse en cuestión de minutos. Rodeado de colinas y quebradas profundas, funcionaba como un embudo natural para corrientes de aire repentinas que descendían desde el norte con fuerza inesperada. Los pescadores experimentados conocían bien este fenómeno, pero incluso ellos podían verse sorprendidos por tormentas que surgían sin aviso. Fue en ese entorno, tan cotidiano para los discípulos, donde se desarrolló una escena que revelaría la autoridad de Jesús más allá de lo humano. Jesús había enseñado todo el día a la multitud desde la orilla, utilizando una barca como plataforma para evitar que la gente lo empujara hacia el agua. Cuando el sol comenzó a caer, dijo a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. El cansancio era evidente en su rostro. Había pasado jornadas enteras sanando enfermos, respondiendo preguntas, consolando, caminando entre aldeas. La decisión de navegar hacia el este buscaba un momento de silencio lejos de las multitudes que lo seguían con insistencia. Los discípulos subieron a la barca con la naturalidad del oficio aprendido desde la infancia. Entre ellos estaban Pedro, Santiago y Juan. Pescadores curtidos por innumerables noches de faena, Jesús se acomodó en la parte trasera, recostado sobre un pequeño cabezal de cuero. Mientras la embarcación se deslizaba sobre el agua tranquila, los discípulos conversaban en voz baja, analizando los acontecimientos recientes. La resurrección del joven en Naín, la curación del siervo del centurión, los enfermos que habían tocado el borde de su manto. Cada episodio ampliaba la comprensión que tenían del Maestro, aunque ninguno podía anticipar lo que estaba por suceder. La noche avanzaba cuando el viento comenzó a cambiar. Al principio fue una brisa fuerte, pero en pocos minutos se convirtió en un torbellino que descendió desde las colinas con violencia. Las olas golpearon los costados de la barca, alzándose más de lo habitual para un lago. Los pescadores reconocieron de inmediato el peligro. El mar de Galilea, aunque pequeño, era conocido por tempestades capaces de hundir embarcaciones en cuestión de minutos. Las olas empezaron a entrar en la barca, empapando la madera y pesando los movimientos de los hombres que intentaban mantener el equilibrio. Los discípulos trabajaron con rapidez, aseguraron remos, ajustaron cuerdas, intentaron orientar la embarcación para enfrentar el viento. Pero la tormenta crecía con cada ráfaga. El cielo, antes claro, se oscureció como si hubiera caído la noche prematuramente. Relámpagos distantes iluminaban brevemente el horizonte, revelando el caos del agua que se levantaba en muros irregulares. El crujido de la madera se mezclaba con los gritos que se perdían en el viento. La barca estaba al borde de volcarse. En medio de ese desorden, Jesús seguía dormido. No era un sueño ligero interrumpido por el ruido. Descansaba profundamente, agotado por días de actividad incesante. Para los discípulos, la imagen resultaba desconcertante. Estaban enfrentando una tormenta que amenazaba sus vidas, y Jesús, su maestro, permanecía ajeno a la desesperación que los rodeaba. Finalmente, cuando las olas comenzaron a llenar la embarcación a un ritmo alarmante, uno de ellos se acercó a Jesús y lo despertó. «Maestro, nos estamos hundiendo», exclamaron varios a la vez, mezclando temor y reproche. La frase era el reflejo de una angustia total. Si incluso los pescadores más hábiles temían por sus vidas, la situación debía ser realmente crítica. Jesús abrió los ojos lentamente, se incorporó sin prisa, como si la tormenta no lo afectara. Los discípulos lo observaron en silencio, empapados y temblando por el frío y el miedo.
Entonces Jesús se levantó y miró hacia el mar. No gritó, no levantó los brazos de forma teatral, no invocó fórmulas solemnes. Simplemente habló. «Calla, enmudece». Su voz se elevó por encima del viento, firme y clara. Lo que ocurrió después quedó grabado en la memoria de todos. La violencia del viento disminuyó de inmediato, como si una mano invisible hubiera cerrado de golpe las puertas por donde entraba la tormenta. Las olas, que hacía segundos se alzaban amenazantes, se aplanaron en cuestión de instantes. El agua volvió a la calma absoluta, sin rastro del caos anterior. La tormenta no se disipó lentamente. Se extinguió como una llama sofocada. El silencio que quedó después fue tan abrupto que algunos discípulos apenas podían escuchar su propia respiración, como si sus oídos aún esperaran el estruendo del viento. Jesús los miró y les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». No era un reproche duro, sino una invitación a comprender quién estaba con ellos en la barca. Los discípulos, diciendo poco, intercambiaron miradas cargadas de asombro. Habían visto a Jesús sanar enfermos, expulsar espíritus y devolver la vida, pero ver la naturaleza misma obedecer su voz abría una dimensión completamente nueva de su autoridad. «El mar y el viento le obedecen», murmuraron unos a otros. En la tradición judía, solo Dios tenía dominio sobre los elementos. Los salmos describen al Señor calmando las aguas del caos y ordenando a los mares. Que Jesús lo hiciera con una sola palabra era un acto que los obligaba a replantear quién era realmente su maestro. La barca continuó su travesía sobre un lago que ahora parecía inmóvil. El cielo despejado revelaba estrellas que parpadeaban sobre la superficie tranquila. La tormenta había pasado tan rápido como había llegado, dejando detrás un silencio reverente. La liberación del endemoniado gadareno, Legión. La barca tocó tierra en la región de los Gerasenos o Gadarenos, según distintas tradiciones manuscritas, una zona ubicada al otro lado del mar de Galilea, marcada por colinas abruptas que descendían hasta tocar el agua. Era territorio mayoritariamente gentil, con influencia grecorromana visible en su arquitectura y en prácticas culturales ajenas al judaísmo, como la cría de cerdos. Para los discípulos, cruzar a esa región ya implicaba salir de su zona de familiaridad religiosa y cultural. Aún estaban procesando la tempestad que Jesús había calmado con una sola palabra cuando un nuevo acontecimiento los sumió en un desconcierto mayor. Apenas desembarcaron, un hombre salió de entre las tumbas excavadas en la ladera. Era una figura inquietante. Vivía en el cementerio, un lugar considerado impuro tanto por judíos como por gentiles. Su apariencia reflejaba abandono extremo, el cabello enmarañado, el cuerpo cubierto de heridas y cicatrices, la piel marcada por el sol y la tierra. Las cadenas rotas que aún colgaban de sus muñecas y tobillos eran evidencia de intentos fallidos por controlarlo. Los habitantes de la zona habían tratado de inmovilizarlo en repetidas ocasiones, pero su fuerza fuera de lo común lo había llevado a romper grilletes y huir entre gritos que resonaban en la noche. El hombre descendió corriendo hacia Jesús. Los discípulos retrocedieron instintivamente. No era solo su apariencia lo que los inquietaba, sino la intensidad con que se aproximaba. Cuando llegó hasta Jesús, cayó de rodillas y, con una voz que parecía provenir de múltiples tonos superpuestos, gritó: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro que no me atormentes». La escena era tan abrupta que incluso los discípulos más cercanos quedaron paralizados. La autoridad de Jesús había provocado reacciones antes, pero ninguna tan visceral ni tan inmediata. Jesús le ordenó al espíritu que saliera del hombre. La voz que hablaba a través de él se agitó con desesperación. Como si temiera perder el dominio que había ejercido por años, Jesús preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». La respuesta estremeció a todos: «Legión, porque somos muchos». En la mentalidad romana, una legión podía reunir entre 4.000 y 6.000 soldados. La palabra evocaba fuerza organizada, invasión, control. No era solo un espíritu impuro, era una multitud dentro de un hombre destrozado por el tormento. Cerca de allí pastaba una piara de cerdos, supervisada por trabajadores que no esperaban nada fuera de lo común en aquella jornada. Los espíritus suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo, una imagen asociada a la destrucción total en la cosmología judía, y pidieron en cambio ser enviados a los cerdos. Jesús accedió.
Lo que ocurrió después sacudió a toda la región. La piara, al recibir la influencia de los espíritus, se lanzó en estampida colina abajo y se precipitó por un acantilado hacia el mar. Los animales se ahogaron en las aguas agitadas por la desesperación del rebaño. El estruendo fue tal que los cuidadores, aterrorizados, huyeron hacia la ciudad para contar lo ocurrido. Mientras tanto, el hombre que había estado bajo el control de Legión quedó en silencio. Respiraba con calma por primera vez en años. Su rostro, antes torcido por el sufrimiento, mostraba una serenidad casi infantil. Los discípulos lo observaron sentarse junto a Jesús, completamente restaurado. La tradición popular posterior lo representaría vestido, aunque los evangelios señalan simplemente que estaba en su juicio cabal. La transformación era tan radical que quienes llegaban desde la ciudad no podían creer que el hombre que hablaba con tanta serenidad era el mismo que antes vagaba entre las tumbas. Cuando la multitud local llegó al lugar, encontró a Jesús, al hombre liberado y el vacío inquietante dejado por la piara destruida. El miedo se apoderó de ellos. No era solo la pérdida económica, ya que la piara representaba un recurso considerable, sino la presencia de un poder que no entendían. La calma del hombre restaurado contrastaba con el desconcierto de la comunidad. Muchos, temerosos de lo desconocido, pidieron a Jesús que se marchara de su territorio. No podían procesar la magnitud del acontecimiento ni la autoridad que lo había provocado el hombre liberado. En cambio, rogó a Jesús que le permitiera acompañarlo. Quería dejar atrás el lugar de su tormento, seguir al Maestro que lo había salvado, unirse a quienes eran testigos de algo que él apenas comenzaba a comprender, pero Jesús le dijo que no. Debía quedarse y contar lo que Dios había hecho por él. Era la primera misión explícita dirigida a un gentil. Mientras Jesús cruzaba nuevamente hacia la orilla occidental, el hombre recorría Decápolis, las 10 ciudades helenísticas de la región, anunciando su experiencia. Sus palabras despertaron curiosidad entre griegos, romanos y sirios, convirtiéndolo en uno de los primeros difusores del mensaje más allá del ámbito judío. Los discípulos observaron la escena mientras subían nuevamente a la barca. Habían visto a Jesús ejercer autoridad sobre enfermedades, espíritus, multitudes y sobre la misma naturaleza, pero aquella liberación en territorio gentil ampliaba aún más el alcance de su misión. La imagen del hombre restaurado junto a las tumbas quedaría grabada en sus memorias como una señal de que no había oscuridad demasiado profunda para la luz que Jesús traía. La mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. El regreso de Jesús a la orilla occidental del mar de Galilea fue recibido con expectativa creciente. La multitud ya lo aguardaba, algunos reconociendo la barca desde la distancia. Habían escuchado lo ocurrido en Capernaum, en Naín, en la región de los Gadarenos. Cada nuevo rumor añadía peso a su presencia y la gente se agolpaba alrededor de él apenas tocaba tierra. El aire estaba cargado de tensión, de peticiones no expresadas y de miradas que buscaban un instante de esperanza. Fue en ese ambiente abarrotado donde dos historias, aparentemente opuestas, se cruzaron para revelar una misma verdad. La vida podía ser restaurada incluso cuando parecía perdida. Entre quienes se acercaron estaba Jairo, un principal de la sinagoga local. Su posición social lo convertía en líder respetado, encargado de organizar la lectura de la Torá y el funcionamiento cotidiano del recinto. Era un hombre conocido por su devoción y estabilidad. Sin embargo, ese día se abrió paso entre la multitud con desesperación visible en el rostro. Cuando llegó hasta Jesús, cayó a sus pies. La escena sorprendió a muchos. Un dirigente religioso postrándose ante un maestro itinerante. Su voz quebrada explicó la urgencia. Su hija de 12 años estaba al borde de la muerte. Jesús aceptó acompañarlo sin dudar. La multitud, viendo al maestro dirigirse a la casa de un líder importante, aumentó aún más la presión. Lo empujaban por todos lados, una masa de cuerpos que avanzaba con dificultad por calles estrechas. Los discípulos intentaban abrirse paso, pero la gente no cedía. En medio de esa multitud estaba una mujer que llevaba 12 años padeciendo un flujo de sangre. Su enfermedad era debilitante, dolorosa y socialmente devastadora. Según la ley, su condición la convertía en impura, incapaz de participar plenamente en la vida comunitaria. Había gastado todo lo que tenía en médicos, sin mejorar. De hecho, había empeorado. La mujer no podía acercarse públicamente a Jesús.
Su estado la obligaba a permanecer en las sombras, a evitar el contacto físico con otros para no transmitir impureza ritual, pero en aquella multitud, empujada por su última esperanza, pensó que bastaría tocar el borde de su manto. No necesitaba ser vista ni escuchada, solo necesitaba un instante de cercanía. Avanzó entre cuerpos que no sabían quién rozaba sus ropas. Su mano temblorosa se extendió y rozó suavemente el borde del manto de Jesús. En ese instante, sintió que la hemorragia se detenía. Su cuerpo lo supo antes que su mente pudiera procesarlo. Algo había cambiado. La fuerza que la enfermedad le había arrebatado durante años regresaba como agua fresca a través de sus venas. Ella se detuvo, pero la multitud siguió empujando. Jesús también se detuvo, giró y preguntó: ¿Quién me ha tocado? Los discípulos no entendieron. Pedro, rodeado de gente que empujaba desde todos lados, respondió: Maestro, todos te aprietan y te oprimen, ¿y preguntas quién te tocó? Pero Jesús insistió: Alguien me tocó. Sentí que de mí salió poder. No era una acusación, sino una invitación. La mujer temblaba. Sabía que al rebelarse corría el riesgo de ser rechazada por su impureza. Aún así, dio un paso adelante. Se arrodilló ante él y confesó toda la verdad: su enfermedad, su desesperación, su intención, el milagro ocurrido. La multitud quedó en silencio. En lugar de reprenderla, Jesús la miró con ternura y le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. En esa frase la llamó hija, una palabra que restauraba en un instante la dignidad social y espiritual que había perdido durante 12 años para la mujer. Aquel encuentro significaba más que la curación. Era una devolución plena de su lugar en el mundo. Pero mientras Jesús hablaba, un mensajero se abrió paso desde la casa de Jairo. Su rostro anunciaba la tragedia antes de pronunciar ninguna palabra. «Tu hija ha muerto», dijo con pesar. «No molestes más al maestro». Las palabras cayeron como un golpe brutal. Jairo sintió que el mundo se le desmoronaba. El viaje hacia su casa parecía inútil. El susurro de la multitud se expandió. La muerte, en su mente, era un límite definitivo. Jesús, sin embargo, se volvió hacia él y dijo con serenidad: «No temas, solo cree y serás salvada». Continuaron caminando. Al llegar a la casa, encontraron llanto, flautas y lamentos profesionales. Como era costumbre en funerales judíos, Jesús pidió que todos salieran, excepto Pedro, Santiago, Juan y los padres de la niña. Las voces que antes lloraban comenzaron a reírse al escucharlo decir: «La niña no está muerta, solo duerme». Para ellos era una afirmación incomprensible. La muerte era evidente. Dentro de la habitación la niña yacía inmóvil. Jesús se acercó. Tomó su mano, un acto que también implicaba impureza ritual, pero que él no evitó, y pronunció palabras en arameo: «Talitá cum», que significa: «Niña, levántate». El silencio de la casa quedó suspendido durante un segundo que parecía eterno. Luego, la niña abrió los ojos. Respiró profundamente y se incorporó. Los padres quedaron paralizados de asombro. La niña, que había sido declarada muerta, caminaba ahora por la habitación como si despertara de un sueño. Jesús les pidió que le dieran de comer, un gesto práctico que confirmaba su restauración plena, y les indicó que no divulgaran el milagro. Era parte del misterio que acompañaba sus obras, evitar que la fama opacara el mensaje. La multiplicación de los panes y los peces. La noticia de los milagros recientes se extendió como fuego en hierba seca por toda la región. Jesús ya no podía desplazarse sin que multitudes crecientes lo siguieran. Algunas familias caminaban durante horas para escucharlo enseñar. Otras llevaban enfermos esperando una oportunidad, y muchos lo seguían por pura fascinación ante lo inexplicable. Cuando Jesús cruzó en barca hacia un área solitaria cerca de Betsaida, lo hizo para ofrecer descanso a sus discípulos, agotados por días de intensa actividad. Sin embargo, al llegar descubrieron que la multitud los había seguido bordeando el lago a pie. Miles de personas se reunieron en aquel lugar aislado. No había mercados ni casas cercanas, solo colinas suaves descendiendo hacia la orilla. La multitud estaba formada por campesinos, pescadores, mujeres con niños pequeños, artesanos, ancianos. Era una mezcla heterogénea de esperanza y cansancio. A pesar de buscar descanso, Jesús, al verlos, tuvo compasión de ellos.
según relatan los evangelios, parecían ovejas sin pastor, necesitadas de guía, alimento espiritual y consuelo. Entonces comenzó a enseñarles durante horas, mientras los discípulos intentaban organizar el espacio para que todos pudieran escuchar. El día avanzó rápidamente. Las sombras comenzaron a alargarse y el sol descendió en tonos rojizos. Los discípulos se dieron cuenta del problema antes que la multitud. Estaban en un lugar apartado, sin comida suficiente para tantas personas. Se acercaron a Jesús y le sugirieron que despidiera a la gente para que fueran a las aldeas cercanas a comprar alimento. Era una recomendación razonable y compasiva, pero Jesús los sorprendió con una instrucción directa. «Denles ustedes de comer». Los discípulos quedaron desconcertados. Felipe, haciendo un cálculo rápido, comentó que ni 200 denarios serían suficientes para alimentar a todos. Andrés, más observador, señaló que un niño había ofrecido 5 panes de cebada y 2 peces pequeños, pero añadió de inmediato: «¿Qué es esto para tantos?». La escena tenía un tono casi absurdo. Aquellos panes eran humildes, de uso común entre campesinos. Los peces eran probablemente conservados en sal, alimento práctico pero modesto. No eran recursos apropiados para una multitud que superaba varios miles de personas, sin contar mujeres y niños. Jesús pidió que todos se sentaran en grupos sobre la hierba. La organización por grupos evoca tanto la hospitalidad judía como estructuras antiguas de asamblea. Los discípulos se movieron entre la multitud, indicando dónde acomodarse, mientras las familias se agrupaban sin saber qué iba a ocurrir. La calma que descendió fue casi ritual. Cuando todos estuvieron sentados, Jesús tomó los panes y los peces, levantó la mirada al cielo, pronunció una bendición sencilla, probablemente similar a la oración tradicional. «Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces salir pan de la tierra», y luego comenzó a partir los panes. Los discípulos miraban atentamente, esperando entender qué estaba ocurriendo. Jesús les entregaba fragmentos que parecían no agotarse. Cada vez que un discípulo regresaba para recibir más, encontraba nuevamente pan en sus manos. La repetición adquiría un ritmo hipnótico: tomar, repartir, regresar, tomar otra vez. La multitud comenzó a recibir los panes y los peces de manos de los discípulos. No hubo prisa ni caos. Lo sorprendente es que nadie quedó sin alimento. Lo más notable, sin embargo, no fue solo que todos comieron, sino que lo hicieron hasta saciarse. En un mundo donde muchas familias vivían al día, la sensación de estar saciado era un lujo. Lo que para algunos era apenas un bocado, para otros se convirtió en un símbolo tangible de abundancia inesperada. Cuando todos terminaron, Jesús pidió a los discípulos que recogieran lo que había sobrado para que no se pierda nada. Era un gesto pragmático, acorde con la mentalidad judía que valoraba profundamente el alimento. Con asombro, los discípulos llenaron 12 canastas de pedazos sobrantes, una por cada uno de ellos, una señal que posteriormente sería interpretada con múltiples significados simbólicos. Incluso en tradiciones tardías del cristianismo oriental, la multitud quedó impactada. Algunos comenzaron a murmurar que Jesús podría ser el profeta prometido, otros que tal vez era el Mesías. En una región marcada por tensiones políticas y expectativas mesiánicas, este tipo de rumor podía derivar en movimientos peligrosos. El Evangelio de Juan afirma que algunos querían proclamarlo rey por la fuerza, buscando en él un liberador político capaz de alimentarlos y de enfrentar al Imperio Romano. Jesús, consciente del riesgo, se retiró al monte completamente solo, dejando a la multitud en un estado de asombro. Los discípulos, confundidos por su repentina partida, se dirigieron hacia la barca para cruzar nuevamente el lago, esta vez sin él. El viento comenzaba a levantarse y la noche caía con rapidez. Jesús caminando sobre las aguas. La noche había caído completamente sobre el mar de Galilea. Una oscuridad profunda cubría el lago, apenas interrumpida por reflejos dispersos de la luna entre nubes que corrían velozmente. Tras la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos habían subido a la barca siguiendo la instrucción de Jesús de dirigirse hacia la otra orilla, hacia Betsaida o Cafarnaúm, según los diferentes testimonios canónicos. Jesús, en cambio, había quedado solo en la montaña, buscando un momento de oración lejos de la multitud que intentaba proclamarlo rey. El silencio del monte contrastaba con la agitación que se formaba en el corazón del lago.
Mientras avanzaban con los remos, la noche se volvió más hostil. Un viento contrario comenzó a golpear la embarcación, empujándolos hacia el centro del lago en lugar de permitirles avanzar hacia tierra firme. Los discípulos, que habían navegado esas aguas desde jóvenes, reconocieron la situación. Una de esas noches en que las corrientes cambiaban sin aviso y convertían un trayecto sencillo en una lucha agotadora, remaban con esfuerzo, pero apenas avanzaban unos metros. Sus túnicas estaban empapadas y el cansancio tras la larga jornada con Jesús hacía que cada movimiento pesara el doble. La tormenta no era tan violenta como la que habían enfrentado días atrás, pero el viento, constante y terco, hacía que la barca se inclinara y chirriara. La oscuridad aumentaba la sensación de aislamiento. No había hogueras en la orilla que sirvieran de referencia, ni estrellas visibles que pudieran guiarlos. Solo escuchaban el golpe del agua contra la madera y el jadeo entrecortado de sus propias respiraciones. Fue entonces, en la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la madrugada, cuando algo apareció sobre la superficie del agua. Al principio era solo una silueta entre sombras, un contorno impreciso que el vaivén de las olas hacía parecer inestable. Los discípulos lo vieron desde la distancia y el pánico se extendió entre ellos. En un mundo donde la oscuridad y el mar evocaban fuerzas desconocidas y relatos antiguos sobre espíritus errantes, la figura que avanzaba sobre el agua despertó un terror inmediato. ¡Es un fantasma!, gritaron algunos, retrocediendo dentro de la barca como si el agua fuera un refugio imposible. La mezcla de cansancio, viento y oscuridad los predisponía al miedo. Las tradiciones judías contenían relatos sobre apariciones nocturnas en el mar, presagios de desgracia o muerte. Aquello parecía encajar con esas historias, hasta que una voz clara se elevó sobre el estruendo del viento. «¡Ánimo! Soy yo, no teman». Los discípulos se miraron entre sí, intentando ordenar sus pensamientos. La figura seguía avanzando, pero ahora su identidad era indudable. Era Jesús caminando sobre el mar. No nadaba, no flotaba. Caminaba como quien cruza un sendero firme. La escena era tan desconcertante que ni siquiera podían decidir si debían asustarse o sentirse aliviados. La naturaleza misma, que antes obedeció su voz, ahora parecía sostener sus pasos. Pedro, impulsivo y movido por un deseo mezclado de fe y asombro, respondió desde la barca: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Jesús lo miró y dijo simplemente: «Ven». Pedro salió de la barca con indecisión inicial. Sus pies tocaron el agua como si fuera una superficie tensa pero firme. Dio un paso, luego otro. La brisa golpeaba su rostro, pero por unos instantes caminó. Los demás discípulos lo observaban atónitos, sin poder comprender cómo el agua podía sostener el peso de un hombre, pero el viento aumentó, y Pedro, al sentirlo, desvió la mirada de Jesús. La duda se mezcló con el miedo, y al instante comenzó a hundirse. De su garganta salió un grito desesperado: «¡Señor, sálvame!». Jesús extendió la mano y lo tomó antes de que desapareciera bajo las olas. La escena fue breve, pero dejó en Pedro una huella emocional que lo acompañaría toda su vida. «Hombre de poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste?». No era un reproche severo, sino una invitación a confiar incluso en medio de lo inexplicable. Ambos subieron a la barca. En el mismo instante en que Jesús pisó la madera, el viento cesó. La calma fue tan súbita que pareció una respuesta directa a su presencia. Los discípulos, exhaustos y empapados, lo miraron con una mezcla de temor reverente y alivio profundo. Ya no era solo el maestro que habían dejado todo para seguir, era alguien que caminaba sobre el agua, que salvaba del abismo a quienes clamaban por ayuda, que dominaba los elementos sin esfuerzo. En ese momento, según varios evangelios, se postraron y dijeron: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». La barca continuó su trayecto ahora sin resistencia, como si el mar se hubiera suavizado por completo. Cuando finalmente llegaron a la orilla, la madrugada comenzaba a palidecer. La calma previa al amanecer escondía un desenlace inesperado. La fama de Jesús había llegado a aldeas lejanas, y en una de ellas una familia lloraba a un hombre enterrado hacía 4 días, convencida de que ya no había esperanza alguna. La resurrección de Lázaro. Betania era un pequeño poblado situado a unos 3 kilómetros de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos.
Allí vivían Lázaro, Marta y María, una familia cercana a Jesús, cuya hospitalidad y amistad habían acompañado varios momentos de su ministerio. El hogar de los tres hermanos se había convertido en un refugio para él cuando pasaba cerca de Jerusalén, un lugar donde encontraba reposo, conversación y afecto sincero. Por eso, cuando llegó la noticia de que Lázaro estaba gravemente enfermo, los discípulos esperaron que Jesús respondiera con la misma urgencia que había mostrado en otras ocasiones. Sin embargo, la reacción de Jesús sorprendió a todos. No se apresuró a salir hacia Betania, dijo simplemente: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios». Los discípulos no comprendieron plenamente esas palabras. Sabían que la situación era grave, pero Jesús permaneció 2 días más donde estaba. Ese retraso fue enigmático para ellos y desconcertante para quienes veían en él a un sanador capaz de curar a distancia, como había hecho con el siervo del centurión. Pero Jesús tenía un propósito que trascendía la expectativa inmediata de evitar la muerte de su amigo. Después de esos 2 días, Jesús anunció: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos interpretaron sus palabras literalmente, pensando que el sueño podría ser una señal de recuperación. Entonces Jesús habló con claridad: «Lázaro ha muerto», y añadió que se alegraba de no haber estado allí para que ellos creyeran. Esa afirmación, difícil de comprender en el momento, delineaba un plan más profundo en el que la muerte sería confrontada de manera directa. El camino hacia Betania estuvo cargado de tensión. La cercanía con Jerusalén representaba peligro, pues la oposición contra Jesús crecía. Tomás, con una mezcla de valentía y resignación, expresó aquello que muchos pensaban pero no decían: «Vamos también nosotros para morir con él». La atmósfera era sombría cuando finalmente se acercaron al pueblo. Antes de que Jesús entrara, Marta salió a su encuentro. Su rostro mostraba el cansancio de días de duelo. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», dijo con una sinceridad que no ocultaba su fe, pero tampoco su dolor. Sin embargo, añadió algo más: «Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le respondió: «Tu hermano resucitará». Marta asintió, pensando en la resurrección futura, la que el judaísmo esperaba al final de los tiempos. Pero Jesús habló nuevamente y sus palabras resonaron como una declaración definitiva de su identidad: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Marta, profundamente conmovida, confesó su fe en él como el Mesías. Luego corrió a llamar a María, que permanecía en la casa rodeada de dolientes. María salió apresuradamente y al ver a Jesús cayó a sus pies repitiendo la misma frase de su hermana: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Su llanto conmovió a los presentes, y Jesús, al verla llorar y notar el dolor de quienes la acompañaban, se estremeció en espíritu y se conmovió profundamente. Esta reacción, posiblemente la más humana y emotiva de los evangelios, muestra un Jesús afectado por el sufrimiento humano, por el peso colectivo del duelo y por la crudeza de la muerte. Cuando llegó a la tumba, un sepulcro excavado en la roca, Jesús lloró. La tumba estaba sellada por una piedra grande. Jesús ordenó: «Quiten la piedra». Marta lo detuvo un momento, advirtiendo que después de 4 días el cuerpo ya debía estar en descomposición, pero Jesús insistió. Los hombres rodaron la piedra, dejando al descubierto la entrada oscura del sepulcro. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Jesús elevó la mirada y oró en voz alta, no porque necesitara hacerlo, sino para que los presentes comprendieran que su autoridad provenía del Padre. Luego pronunció las palabras que romperían la barrera final: «Lázaro, sal fuera». El aire pareció detenerse. Los discípulos, las hermanas y los dolientes contuvieron la respiración. Entonces, desde la oscuridad del sepulcro, algo se movió. Lázaro apareció en la entrada, los pies y las manos envueltos en vendas funerarias. El rostro cubierto por un sudario caminaba con pasos lentos, como si emergiera de un sueño demasiado profundo. Marta y María se llevaron las manos al rostro, incapaces de creer lo que veían. Jesús dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Los familiares se precipitaron hacia él, rompiendo las vendas con torpeza, llorando y riendo al mismo tiempo. La multitud quedó atónita. Algunos creyeron inmediatamente,
Otros, dominados por el miedo o la incredulidad, corrieron a informar a los líderes de Jerusalén. Este milagro, tan cerca de la capital y tan contundente en su significado, aceleró los acontecimientos que llevarían a la pasión. Para muchos fue la prueba definitiva del poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Para sus adversarios fue el punto de no retorno. La casa de Betania, que había sido durante días un lugar de duelo, se llenó de voces y pasos, de abrazos y lágrimas de alegría. Lázaro, aún aturdido, permanecía cerca de sus hermanas mientras recuperaba la claridad. Jesús, en silencio, observaba la escena. Sabía que aquel acto sellaría el desenlace de su misión terrenal.